Muy buenos días, queridos amigos. Muy buenos días, doctora Rosana Cáceres. Muy buenos días a todo el Perú. Con renovado entusiasmo, con energía positiva, comenzamos un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en TV Perú para todo el Perú, la señal que une a todos los peruanos. Doctor, buenos días amigos, ¿cómo están por casa? Efectivamente llenos de energía para iniciar un nuevo programa y siempre contentos porque llegamos a todos sus hogares con información preventiva de salud. Y doctor, ¿qué tema vamos a tocar hoy día? Hoy, como lo habíamos conversado, tenemos un tema muy interesante a tratar. Hoy día vamos a hablar acerca de la fibrosis pulmonar. En realidad, durante la pandemia nos dejó la sensación que esta enfermedad iba a sonar más, ¿no? Porque de hecho este problema respiratorio requiere una aclaración, porque muchas personas lo padecen y de verdad necesitamos orientar cómo podemos tratar, cómo podemos diagnosticarlo oportunamente, y tendremos para eso un especialista de primera que va a poder orientar acerca de esto, ¿no? Sí, doctor, efectivamente. Esta fibrosis pulmonar ataca o daña a este tejido pulmonar, a los pulmones, y ya el paciente no puede respirar correctamente. Y hoy día vamos a aprender cómo diagnosticar para darle la verdadera importancia y no llegar al último ya cuando el paciente se siente extremadamente cansado, cómo poder tratarla, darle seguimiento, y con eso vamos a regresar. Sobre todo, cómo diferenciarla, ¿no? Porque cuando hablamos de fibrosis hablamos de estos problemas restrictivos respiratorios, que hay que diferenciarlo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que padece mucha gente y que tiene una sintomatología muy parecida, ¿no? Porque todos estos problemas respiratorios tienen dificultad para ventilar, la paciente se cansa fácil, hay fatiga, pero obviamente los diagnósticos y los tratamientos son completamente diferentes, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que este programa lo que pretende es casualmente orientar, pues llamar a todos nuestros televidentes cuando realmente sientan alguna sintomatología que acudan a un profesional, y en eso también queremos agradecer las preguntas e inquietudes que tenemos diariamente de todos nuestros televidentes en todo el país. Este entusiasmo realmente nos motiva mucho para seguir proponiendo aquí en Cuerpo Médico temas de actualidad que interesen y orienten, y sobre todo estén orientados en la prevención en salud. Y hoy día vamos a estar con un destacado especialista que nos va a aclarar todas sus dudas. Con esto y mucho más, ya regresamos aquí en Cuerpo Médico. El día de hoy, Cuerpo Médico tiene un programa dedicado a la fibrosis pulmonar. Esta enfermedad respiratoria que se caracteriza por la dificultad para respirar, para el cansancio, cuando hay baja de peso, y esa agitación que de pronto puede confundir a muchas personas, pues estamos hablando de una fibrosis pulmonar que tiene, dicho sea de paso, muchas causas, y obviamente hay las que no se conocen, que son las idiopáticas, de origen, pero tienen cursos distintos, y es importante descifrar en qué categoría estamos, porque pueden haber muchas manifestaciones que se derivan en diría que, endurecimiento y cicatrización que hay interna del pulmón, porque el pulmón se hace más pequeñito y la persona tiene grandes dificultades para ventilar y para respirar, y usualmente es una enfermedad progresiva que merece primero un diagnóstico oportuno, un diagnóstico certero, para que el manejo realmente tenga una viabilidad y una calidad de vida importante cuando así lo describa. Y sobre todo diferenciarlo de otra gran cantidad de enfermedades que son muy parecidas y que todas ellas se caracterizan por dificultad para ventilar. Y para hablar de ello, hoy tenemos la visita del doctor José Saga. Él es un neumólogo del Hospital Rebagliati, a quien le agradecemos la gentileza de su presencia aquí en Cuerpo Médico para compartir sus experiencias y orientar a todos nuestros televidentes a nivel nacional acerca de esta enfermedad que muchos quizá hemos escuchado, pero que no lo tenemos claro, qué cosa poder hacer, cuándo diagnosticarla, cómo se diagnostica, qué pruebas hay que hacer y cómo diferenciarla de una gran cantidad de procesos respiratorios que tienen muchas similitudes.
Muchas gracias por su presencia por acá, doctor José. Buenos días, Roxana. Buenos días, Alberto. Efectivamente, la fibrosis pulmonar es una enfermedad huérfana porque no tiene un tratamiento específico y es una enfermedad rara porque, aparte, no se sabe la causa, sobre todo en las formas idiopáticas, que son las que rápidamente van a progresar en insuficiencia respiratoria. El paciente va a tener dificultad para inicialmente subir a un segundo o tercer piso. Luego, al caminar en llano y aparece la tos, empieza a sentir sensación de fatiga, cansancio precoz en relación a las personas sanas. Esos son los síntomas más importantes. Más dificultades, ¿no? Doctor, bienvenido, un placer tenerlo aquí en el programa para poder resolver todas las dudas, pero déjenme brindar los números de teléfono para que en casa puedan hacer todas sus consultas y nos pueden llamar al 619-0774, al 619-0777 y al 619-0776 y por supuesto también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Cuerpo Médico. Doctor Saga, yo creo que es importante que nuestros televidentes un poco entiendan las diferencias entre un proceso y otro proceso, ¿no? Los procesos de fibrosis en los cuales más bien hay un pulmón pequeño, endurecido, que no ventila, que no pasa bien la ventilación, de los procesos obstructivos que también los hemos tratado aquí y que derivan en las famosas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que también van con dificultad para respirar. ¿Cómo es que podemos diferenciarlas y cuándo uno puede sospechar de que tiene un proceso de fibrosis, que obviamente es una enfermedad progresiva, o sea, no es que aparece de la noche a la mañana, pero debe dar alguna sintomatología inicial muy importante? Claro, es importante reconocer los síntomas de las enfermedades obstructivas. Estamos hablando de las personas fumadoras, de los que cocinan con humo de leña. Ahí tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También tenemos los pacientes que tienen asma severa. Esos no van a ser fibrosis, esos hacen enfermedades obstructivas, el pulmón les silba. En cambio, las enfermedades como la fibrosis pulmonar, que es el término genérico, el título de un conjunto de 200 enfermedades, esas van a cursar con dificultad para respirar, les falta oxígeno, bajan de peso y la característica más importante cuando uno va al médico es que los pulmones crepitan, es decir, hacen crujidos como papel quemado. Eso es lo que se ausculta, ¿no? Entonces, radiológicamente también son diferentes. Claro, para que nos puedan entender un poquito más en casa, un pulmón sano vendrá a ser como una esponja que capta agua, que se extiende, ¿no? Y uno que ya tiene fibrosis vendrá a ser esa esponjita expuesta al sol, dura, cartonada, que ya tiene dificultad para poder extenderse. Doctor, estamos hablando ya de las características de la fibrosis, pero si diagnosticamos a un paciente con fibrosis, ¿qué medidas de control tiene que tener ese paciente? Porque el paciente muchas veces, en todas las patologías, espera a lo último, ya cuando se siente muy mal, para ir al médico. ¿Qué medidas cuando le diagnostican esta fibrosis debe tomar? A ver, lo primero que debemos hacer es diagnosticar el tipo de fibrosis, no quedarnos en el título de fibrosis pulmonar, sino ir un poco más adentro. Nosotros la agrupamos en 5 grupos: las infecciosas, las relacionadas a enfermedades del colágeno, las relacionadas a procesos oncológicos, las ocupacionales y al final quedan las idiopáticas. Entonces, saber a cuál de esos 5 grupos pertenece. Si sabemos que es una fibrosis relacionada a enfermedades por colágeno, o sea, esclerodermia, artritis reumatoide, cualquier enfermedad reumatológica, el primer paso es enviarlo donde el reumatólogo para que le dé tratamiento y con eso tendrá un adecuado control, no solo de su artritis reumatoide o esclerodermia, sino también de la fibrosis pulmonar. O sea, prácticamente ese paciente va a ser, entre comillas, curado, ¿no? Si tenemos un tema ocupacional, tenemos que indagar un poco sobre en qué trabaja, es carpintero, trabaja con químicos, trabaja con polvos inorgánicos, orgánicos, y de acuerdo a eso nosotros hacemos un perfil para saber si es una fibrosis que se llama neumonitis por hipersensibilidad. Es otro grupo que también puede ser beneficioso con un tipo de tratamiento que son los corticoides. Y si no encontramos ninguna de esas causas, ni es infecciosa, ni es oncológica, ni es reumatológica, etcétera, pasamos a las idiopáticas. O sea que parte de la misión en estos pacientes es tratar de determinar que si hay otro factor coadyuvante que está manifestándose con este problema
de dificultad respiratoria que termina en fibrosis para tratar el agente causal. Y hay un grupo en el cual no se conoce la causa, que es lo que se conoce popularmente como la fibrosis idiopática, ¿no? De causa desconocida. Exacto. Y lo que hacemos mayormente los médicos que vemos un paciente con fibrosis, nos tapamos los ojos y les decimos ya no hay nada que hacer, cuando en realidad sí tienen oportunidades de hacer algo. Si es una ocupacional o una colagenopatía, tiene mucho chance de tener un tratamiento. Doctor. E incluso últimamente las idiopáticas también tienen tratamiento. Así es. Doctor Saga, tenemos una inquietud de Carol de Jesús María. Adelante, Carol, por favor. Hola, muy buenos días. Doctor, buenos días. Mi llamada es porque le cuento que mi papá estuvo internado con respiración mecánica asistida en la época del COVID, la época más alta, digamos, del COVID. Y él se recuperó, pero él dice que no se encuentra de todo bien. Y lo preocupante para mí es que desde hace unas semanas él ha presentado como una tos bastante fuerte y frecuente y ha bajado mucho de peso. Entonces, mi pregunta es si puede ser que esto sea un indicio de que él estuviera desarrollando la fibrosis pulmonar. Doctor Saga, esto me permite en realidad tratar de resolver una inquietud que creo que está en el colectivo de muchos profesionales de la salud, inclusive del público en general. Cuando vino el COVID hubo la sensación de que esta enfermedad iba a derivar en un proceso de fibrosis pulmonar, ¿no? 2 años después de haber comenzado la enfermedad, ¿cuál es la experiencia entre el post-paciente COVID que hizo inclusive respuesta pulmonar, o sea, estuvo literalmente complicado de manera respiratoria, y el futuro de la fibrosis pulmonar? ¿Hay alguna relación? Realmente este es un tema bien nuevo y apasionante. Estamos conociendo probablemente la antesala del final de del COVID, ¿no? Porque ya no hay la etapa vírica aguda. Los pacientes, como dice la señora, ingresaron a ventilador mecánico un grupo y otro grupo fue tratado en sus casas y otro grupo no necesitó ventilador mecánico. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en el tiempo y los estudios también lo confirman? Que hay pacientes que han estado en ventilador mecánico y se han recuperado prácticamente al 100%, no han hecho secuelas pulmonares. Hay otros pacientes que han sido atendidos en sus casas y esos han desarrollado fibrosis pulmonar sin haber entrado a ventilador mecánico. Quiere decir que el ventilador mecánico no ha sido una causa sine qua non para hacer fibrosis pulmonar. Hay gente que se recuperó y hay gente como el papá de la oyente que probablemente esté quedando con una secuela pulmonar. Ahora, ¿qué hacer con esos pacientes que han tenido COVID, que han estado en ventilador o que tienen síntomas respiratorios? Esos pacientes tienen que ir a un control con su médico, por lo menos tomarle una radiografía, y si tiene síntomas y en la radiografía no se ve mucho, una tomografía, porque en la tomografía vamos a ver al detalle cuáles son las secuelas que ha dejado el COVID. Y según eso nos programaremos por lo menos hacerle una prueba de función pulmonar, que es una espirometría, y seguirlo en el tiempo para saber si esa función pulmonar está declinando en los próximos meses 5% o una difusión en 10%. Es la manera que podemos seguir y decir que esta fibrosis está progresando. De otra manera no se puede. O sea, lo que tenemos claro hasta ahora es de que es posible que algunos migren a la fibrosis, pero no todos. O sea, ni aún los pacientes que han estado con ventilador mecánico y que han estado malitos, se puede garantizar que ellos van a ir a la fibrosis. Unos sí, unos no, y estamos en un proceso de aprendizaje con respecto a las secuelas de esta enfermedad, ¿no? Correcto. Es una Así enfermedad es. relativamente nueva. Y ahora vamos a hablar más o menos cuáles son los tipos de diagnóstico, pero primero vamos a leer una pregunta, doctor, de redes. A ver, vamos a leerla. Y Humberto de Arequipa de Facebook. Mi abuelo tiene fibrosis pulmonar desde hace 7 años, pero también tiene diabetes. Estos últimos días se queja de mucho dolor de espalda y mareos y a veces se siente que le falta el aire. ¿Será acaso que la medicación no está funcionando? ¿Yo puedo complementar esta pregunta, Sí. doctora? El tema del tiempo. Hay muchos mitos con respecto a la fibrosis. Por ahí, justo estábamos hablando fuera de cámaras que alguien decía, producto del COVID, ¿no? Mi familiar tuvo fibrosis pulmonar, pero ya está mejor, ¿no? La fibrosis desaparece o dura tanto tiempo o a lo mejor no hay un diagnóstico realmente correcto del problema. O sea, porque fibrosis entendemos básicamente como un proceso evolutivo que obviamente es escalable y que
se tienen muy pocas herramientas a veces para detenerlo, ¿no? Entonces, ¿se concibe, por ejemplo, una fibrosis pulmonar de 10 años? Todas esas preguntas me gustaría que las podamos básicamente resumir, porque hay mucha gente que tiene el diagnóstico, entre comillas, pero no sabemos si realmente es lo que tiene, ¿no? A ver, cuando estamos ante una fibrosis, lo primero es saber exactamente qué tipo de fibrosis es, porque si no nos quedamos en el título. El oyente nos dice tiene una fibrosis y tiene diabetes. No tiene ninguna relación la diabetes con la fibrosis. Claro. Solo las exacerbaciones, porque el diabético es más susceptible a infectarse, ¿no? Pero no sabemos el tipo de fibrosis. Entonces, ahí sería un poco de estudiar un poquito más la fibrosis. Ahora, en el tiempo, hay fibrosis que tienen 10, 15 años, sí. Por ejemplo, hay pacientes con esclerodermia o artritis reumatoide con un adecuado tratamiento, se congeló la enfermedad. No progresaron, está con su fibrosis como secuela, pero no es una progresión de la enfermedad, se ha detenido, está estable. Hay otros pacientes que tienen la misma enfermedad, pero que su enfermedad está progresando, a pesar del tratamiento. O sea, Entonces no se todas comportan en forma Claro, diferente. no todas las fibrosis van a todas terminar las fibrosis van a rápido. terminar en el final, porque a veces muchas personas entendemos, por ejemplo, a la fibrosis como la cirrosis hepática, ¿no? Un proceso fibrótico que es evolutivo y es terminal, o sea, no es reversible. O sea, lo que se tiene que entender es de que hay enfermedades que pueden producir fibrosis y usted controla la enfermedad reumática, la enfermedad inmune, lo que fuera, y de pronto para la fibrosis. Correcto. Ok, Exacto. entonces sí podemos entender que Claro. puede haber una persona que pueda estar 10 años con una fibrosis y la tiene stand-by. Es Así es. importante el tipo de diagnóstico, como el Eso. doctor dice, ¿no? Que son, Eso es muy interesante. son 5. Así es. Y En el adulto mayor sucede una cosa especial. Uno puede escucharle crépitos, la persona está bien y es una fibrosis propia del adulto, el envejecimiento propio del pulmón. En mayores de 80, 90 años usualmente se escucha eso, ¿no? Ya, ahora tenemos, doctor, nos vamos hasta Pachacamá con una llamada de Natalie. Natalie, buenos días, ¿cuál es su consulta? Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día. Tengo una abuela de 43 años. Ella ha trabajado siempre en el campo durante toda su vida y es una mujer súper fuerte, pero últimamente le cuesta mucho respirar caminando en la chacra. Le ha empezado a doler bastante la parte baja de la espalda y el pecho le sube un poco. ¿Puede que sea fibrosis? Muchas gracias, Natalie, por su consulta. Un abuelito de 93 años. Todas las faltas de aire o lo que conocemos médicamente como disnea pueden tener 3 orígenes. Uno, ser una causa cardíaca, puede estar en una insuficiencia cardíaca. Un adulto mayor tiene todo el derecho de tener un corazoncito viejo. Puede ser una fibrosis pulmonar, pero si no le tomaron una placa, no lo vamos a saber. No sabemos si una gasometría puede tener disnea y tener una saturación de 97, 90, más de 90. Entonces necesitamos saber, uno, si desoxigena y tener una radiografía como mínimo. Si no, podemos estar sospechando de una causa cardíaca, un problema neurológico también nos puede dar una disnea Falta de de origen, aire, ¿no? ¿no? Claro. Pero falta- ¿Cuáles son los diagnósticos o los plan de tratamiento? No, para diagnosticar esta fibrosis, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿No? Porque a veces como la persona, como la niña pregunta, de que tiene su abuelito dificultad para respirar, pero ella tiene que ir al neumólogo y qué pasos tiene que seguir para diagnosticar esta fibrosis. A ver, los procedimientos diagnósticos que hacemos nosotros, lo primero son los exámenes de sangre. Descartar si hay una alergia en el pulmón, con eosinofilia, inmunoglobulina E, un panel básico de pruebas reumatológicas, que también si están elevadas ya nos va a permitir derivar al reumatólogo, y las imágenes, una tomografía. La tomografía es bastante sensible en los casos de fibrosis pulmonar idiopática. Es más, a muchos pacientes ni se les toma biopsia, solamente con una buena lectura tomográfica podemos tener el diagnóstico de fibrosis idiopática, y también las pruebas funcionales. Las pruebas funcionales tienen que ser cada 6 meses para saber si está progresando la enfermedad. Con ello ya nos podemos orientar en qué tipo de fibrosis estamos. Doctor Sague, tenemos otra pregunta en redes, pero me quedó claro un concepto que usted dijo. Si yo tengo un abuelito, una persona muy mayor de 80 o 90 años, yo debería encontrar cierto grado de fibrosis funcional, podemos decirlo, sin que esto necesariamente sea el tema que estamos tratando. Es más factible encontrar una fibrosis en un adulto mayor, propio de la edad, ¿no?
pero también puede ser enfermedad, entonces necesariamente hay que descartar o diagnosticar el Claro, tipo es de que fibrosis. entre la patología y el envejecimiento, ¿no? O sea, ahí hay una línea que habría que definir porque hay cosas que son entendibles como el paso de los años y muchos órganos y sistemas que ya dejan de operar o de funcionar eficientemente y obviamente uno puede catalogarlos de la enfermedad, pero no necesariamente es eso, ¿no? Así es. Tenemos una inquietud de redes. Vamos adelante. De Instagram. Mi tío fue internado por COVID en el año 2020 y estuvo en UCI por casi 3 meses. Al salir hizo diversas terapias, entre ellas para el pulmón, pero aún así sigue con muchas complicaciones para respirar. En su última tomografía, él tiene tejidos dañados. Le vieron que tenía tejidos dañados y puede ser fibrosis pulmonar a raíz del COVID. O sea, nuevamente volvemos a la pregunta, ¿qué ha quedado? Yo estoy seguro que en el colectivo el COVID ha dejado la sensación de que como hemos estado en ventilador y hemos tenido una enfermedad pulmonar, eso finalmente va a terminar siendo fibrosis. En las secuelas de COVID lo que estamos viendo es imágenes pulmonares tipo vidrio esmerilado o un vidrio empavonado, ¿no? Pero cuya función pulmonar está normal. Entonces el paciente viene asustado porque se escucha crépitos y todo ello, pero su función pulmonar está al 100%. Entonces se le dice, señor, estamos en control cada 6 meses por un lapso de tiempo para saber si esto es una cicatriz. En una primera visita, por lo pronto, es una cicatriz. Si tenemos un paciente con COVID que ya tiene unas lesiones más estructuradas, como una panalización o un patrón reticular en la tomografía, y que le está faltando oxígeno al caminar, ya ese paciente está con una secuela importante de COVID, ¿no? Muy bien, doctor. Y ese paciente ya tiene que tener un seguimiento más estricto, aparte de descartar otras patologías, porque fíjense que los pacientes que nunca tuvieron esclerodermia o artritis reumatoide y les dio el COVID y tienen antecedentes familiares de esas enfermedades, son más propensos a desarrollar una secuela de COVID o a lo mejor activación de su enfermedad que iba a aparecer después, Claro que ¿no? sí. Entonces, es eso. Tenemos otra inquietud de José que nos está llamando de Chimbote. Adelante, José. Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Miren, yo tengo 56 años y sufro de hipertensión arterial y displemia. Nunca he fumado, no he tomado, no tengo malos hábitos. Desde el lunes pasado mi pecho ha empezado a silbar tipo pitidos cuando respiro. Pensé que se debía al exceso de peso que cargan por mi trabajo en el mercado y sumado al cansancio. Pero también tengo tos y fiebre. ¿Tengo neumonía o fibrosis pulmonar? Ok, doctor. A ver, lo que le he entendido es que tiene hipertensión pulmonar. No, hipertensión. Arterial, ¿no? No, hipertensión pulmonar, no. Ya. Hipertensión solamente. La Pero tiene hipertensión- fiebre, ¿no? Sí, puede ser un cuadro agudo, ¿no? Los cuadros agudos se presentan con fiebre, tos de pocas semanas de evolución. En una fibrosis estamos hablando de un tiempo más o menos considerable de meses, ¿no? 3, 6 meses, que los pacientes empiezan a sentir síntomas y acuden al médico. Yo creo que debería verse como una neumonía más si hay fiebre. Doctor Saga, al margen de la dificultad para respirar, la tos seca, la baja de peso, ¿qué tan frecuente aparecen estos dedos en palillo de tambor, que son un ensanchamiento de la parte final de los dedos? Cuando los pacientes ya están en insuficiencia respiratoria crónica, aparecen las acropaquias, que son los dedos dilatados, las puntas de los dedos, y las uñas tienen la forma del reloj antiguo, ¿no? Entonces, ya son signos de insuficiencia respiratoria, se acompañan de labios morados también o uñas moradas. ¿Pero aparecen en todas las variables de fibrosis o solamente en la idiopática? No, en todas. En todas. En todas aparece. O sea, Eso básicamente... es por la severidad y por la cronicidad de la hipoxemia. También aparece hipertensión pulmonar. Claro, también Sí. en los pacientes cardiópatas también tienen esas características de estos dedos de tambor, ¿no? Vamos a ir a unas preguntas de redes, doctor. A ver, vamos a leerlas. De WhatsApp, Genaro de Cerro de Pasco. Mi papá tiene fibrosis pulmonar idiopática del 2020. El neumólogo nos comentó que sus pulmones están muy dañados. Toma su medicina y usa oxígeno por algunas horas. Todas las mañanas le duele la cabeza y noto que sufre mucho. ¿Son normales esos episodios de la mañana? A ver, si tiene fibrosis del 2020, el tratamiento más importante es el oxígeno en ese caso, ¿no? El oxígeno, sobre todo, es altura, ¿no?
oxígeno permanente, es un pulmón que ya no puede ventilar. La fisioterapia es otra condición importante porque estos pacientes tienen la sensación de disnea o falta de aire y la angustia de no poder respirar, y todo eso se convierte en un círculo vicioso. Entonces hay que tener fisioterapia para fortalecer el diafragma, ayudarlos a toser y ayudarlos a respirar también. Y mantener una terapia estable, ¿no? Si es que está en tratamiento. Yo quería complementar también una pregunta con respecto a factores que predisponen a la fibrosis, ¿no? O sea, si bien hay los idiopáticos, que no se conoce la causa, le he escuchado la parte reumática, autoinmune, pero ¿hay algún factor ocupacional que vincula a una mayor cantidad de pacientes con fibrosis pulmonar? A ver, dentro de los temas de contaminación ambiental, un tema bien importante, sobre todo que se ve bastante acá en Lima, es la contaminación por palomas. Por la pluma, ¿no? Sí, hay personas que tienen palomas en sus techos o las alimentan o van a los parques y están cerca las palomas revolotean, levantan todo el polvo y todo ese polvo tiene microorganismos, tiene alergenos que van a entrar directamente a las vías respiratorias y es una causa bastante común de neumonitis por hipersensibilidad. Los picapiedras, los que generan polvillo. Ahora, los que trabajan antes se veía más en minas, la silicosis, la neumoconiosis, ¿no? Que son otro tipo de fibrosis que ya no se ve tanto por el uso de protectores respiratorios, pero sí se ve todavía en zonas agroindustriales o en las zonas de selva, donde hay humedad, hay hongos y también le van a producir neumonitis por hipersensibilidad. Informales, ¿no? Que no están con esta mascarilla. Correcto, ¿no? Y claro, también minería antes, informal es bastante frecuente. Antiguamente cocinábamos con leña. Esa es la pregunta que justo quería hacerle, porque en nuestros Andes peruanos tenemos este tema de las cocinas que están dentro de las casas porque las calientan de una u otra manera, pero también ese humo inhalado. Pero lo vi que lo vinculaba más a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o más a la fibrosis. Está más vinculado a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a la enfisematoso, pero no quiere decir que los fumadores o los que inhalan combustible de biomasa solo van a hacer EPOC. También pueden desarrollar una mezcla de fibrosis con EPOC. ¿Hay fibrosis con EPOC? Así o sea, es. ¿hay una mezcla? Hay una mezcla. Ah, ok, o sea, Sí, también se una puede... superposición de enfermedades, ¿no? Entonces aquí hay que quedar claro que para trabajar hay que colocarse una mascarilla correcta porque tenemos, a ver, a los carpinteros, a los que trabajan con vidrio. Antiguamente utilizábamos en el colegio la tiza. El polvo de esta tiza también me imagino que puede ocasionar algún tipo de daño en el sílice, pulmón. pues, Claro, ocasiona que ahora problemas también respiratorios. cáncer, ¿no? Sí. Entonces hay que tener bastante cuidado. O antiguamente hacían estos techos con este material y también produce cáncer o fibrosis. Entonces hay que tener bastante cuidado. Claro, muchas sustancias químicas van a provocar o polvos orgánicos, inorgánicos, problemas respiratorios cuando uno está constantemente trabajando en ese área. Y no solo ellos, los peluqueros, la peluquería, bastantes problemas con las lacas, los barnices y cosas así. Vienen bastantes pacientes con problemas respiratorios. Aquí hay que tener bastante cuidado en el trabajo para poder protegernos nuestras vías respiratorias. Muchas gracias, doctor Saga. La verdad que Gracias a ustedes. estamos aprendiendo mucho, en realidad, de todos sus consejos, de estas orientaciones. Y bueno, vamos al corte y ya volvemos con Milagros Aburto hablando de la sección nutricional para hablar acerca del tema también, porque vamos a tener componentes y consejos de ella para el tema de hoy, que es de la fibrosis pulmonar. Ya volvemos. Estamos hablando de la fibrosis pulmonar, cómo diferenciarla de los procesos pulmonares obstructivos crónicos. Todos ellos se caracterizan por dificultad para respirar, tos seca. Hay una sintomatología que hay que diferenciar porque el tratamiento es distinto. Pero dentro de este enfoque multidisciplinario, hoy tendremos la visita de nuestro bloque nutricional con nada menos que con Milagros ¿qué? Milagros Aburto. Hablando acerca de qué consejos darle porque sí, pues el enfoque a veces tiene que
darse con alimentación, con ejercicios, con rehabilitación, y dentro de ese enfoque especial tenemos pues hoy día a nuestra estelar nutricionista Milagros Agurto. Adelante, por favor. Con muchas ideas para saludar, iniciar el programa, pero el programa en vivo es así, de pronto Alberto Tejada dice, ¿cuál es tu apellido? Y se va con su chiquita, ¿no? Y no se acuerdan el nombre y el apellido, pero me dijo estelar, así que gracias por decirme que soy una estrella. Pero nada, amigos, espero que tengan un buen día, que se abriguen porque ya está haciendo friecito, tomen un café, un té, una hierbita, lo que más les gusta, y vamos a hablar precisamente de la fibrosis pulmonar y cuál puede ser el impacto de la alimentación. Si bien es cierto, la alimentación es un binomio también con el ejercicio, es importante que comprendamos que cuando hablamos de la alimentación, no es que esta va a tener un impacto, digamos, directo, como decir Dieta DASH, que es una dieta específica para mejorar e incluso, ¿no es cierto?, regular la presión arterial, pero sí basado en lo que ocurre con la fibrosis pulmonar. Y es que las personas que tienen esta enfermedad, como ustedes bien han escuchado, tienen dificultad respiratoria. Entonces, ¿cómo juega esta dificultad con la alimentación? Pues si haces comidas voluminosas, masticas rápido, ¿no es cierto?, son grasosas, pues vas a tener mayor dificultad en la digestión y va a tener un impacto también sobre tu respiración. Entonces, ¿cuáles son estas indicaciones? Más allá de decirte específicamente si tienes que comer determinados alimentos, aquí son las recomendaciones que tienen que ver para mejorar o, en todo caso, cuidar tu calidad de vida y también que no tengas problemas en tu respiración. Entonces, comidas más pequeñas, mastica bien. Si te cansas, no dejes de comer. Paras un ratito, vas haciendo tus ejercicios de respiración que son parte de tu rehabilitación y, por supuesto, tú vas a masticar bien para mejorar la digestión y eso te va a ayudar. Comidas pequeñas, 5 o 6 comidas. No dejes de comer, porque tú puedes encontrar aquí o pérdida de peso, y ahí es donde tenemos que intervenir para evitar la pérdida de peso, y en algunos casos, como tienes sedentarismo, podríamos encontrar también aumento de peso, por lo tanto hay que mejorar el mismo. Entonces, a masticar bien, a cuidar el volumen de la comida, a evitar los alimentos que sean, hay un dicho que dice, mejor los del mercado que los del supermercado. Y es que aquí hay que buscar una alimentación muy a la dieta mediterránea. ¿Cuáles son esos alimentos? Pues las recomendaciones. La Sociedad de Neumología del Perú, lo que recomienda, la Sociedad Peruana de Neumología en realidad, lo que recomienda es que aumentemos los alimentos con vitamina C. Pero ¿cuál es aquí el tema? Es que la vitamina C es un potente antioxidante, tiene que ver también con protegernos de los radicales libres. Por lo tanto, en el lugar donde estés, llegamos a todo el Perú y también nuestra señal llega al extranjero, es que tienes que elegir los alimentos de estación. Ahora está haciendo un poco más de frío, por lo tanto, mandarinas vas a encontrar. La papaya también es rica en vitamina C. Fresas, limón, naranja, todas las frutas. Es más, lo que se recomienda es que puedas tener una dosis adicional de frutas y verduras. Entonces, si la porción antes, siempre te digo, son 120 gramos, 150, 100 gramos, dependiendo, ahora la porción de la fruta podría ser hasta 200 gramos, que pueden ser 2 bowls así de fresitas. Entonces, 200 gramos. Y si tú vas a comer 2 o 3 porciones, por supuesto va a ser casi el doble de fruta. Cuidando de no consumir zumos. ¿A qué voy? Vas a consumir la fruta entera, no los zumos, porque lo que tenemos que permitirnos es una comida sana, pero sin muchos azúcares. Entonces ahí con la fibra vamos consumiendo más nutrientes, más sustancias bioactivas, más vitaminas y vamos también a elegir verduras, hortalizas ricas en color verde. Color verde, siempre les he dicho, son ricos en vitamina A, como estos alimentos que son naranjas y amarillos intensos. Y es que la vitamina A también tiene un impacto sobre el pulmón, sobre el cuidado. Tanto la vitamina A como la vitamina C tiene que ver con el sistema de defensa y el sistema de defensa, si bien es cierto, nos va a ayudar en las otras enfermedades que pueden estar relacionadas con la fibrosis pulmonar, también nos va a dar un mejor estado de salud.
se explica también que tenemos que consumir mayor cantidad de proteínas, ya no como solemos nosotros comentar 100 gramos, que puede ser del tamaño de tu mano, de esta parte de tu mano de la palma, o un cubo de 4 por 4 centímetros. Ahora lo que se recomienda es que puedas tener un poquitito más de proteínas y, por supuesto, grasas saludables. Aceite de oliva siempre será la elección, palta, aceitunas. Como hay que disminuir la sal en esta patología, en esta enfermedad, las aceitunas las puedes remojar en agua, ¿no es cierto? Cambias el agua con la que viene, que es una salmuera, la pones en agua, dejas que la sal, porque la sal va a pasar al agua, las cuelas y las puedes consumir con menor cantidad de sal. Nueces, importante, las nueces tienen una grasa muy sana, las nueces, pecanas, las que te gusten, y alimentos integrales. ¿Por qué alimentos integrales? No porque vayan a ser mejor en la fibrosis pulmonar, sino porque necesitamos también tener una alimentación sana, rica en fibra y agua, porque hay que mantener una hidratación constante por la tos seca, para hidratar la garganta. Ahí está, nuestro doctor está tosiendo, le vamos a invitar un poquitito de agua, ¿no es cierto? Entonces, para la tos hay que también mantener una hidratación. ¿Qué cuidados tener? Los medicamentos en la fibrosis pulmonar pudieran tener un efecto secundario de reflujo gastroesofágico, de diarrea, vómitos y náuseas. Ahí se va a intervenir específicamente en cada caso. Si hablamos del reflujo gastroesofágico, por supuesto, si la recomendación natural es comer la cena, consumirla 2 horas antes de irte a dormir, en este caso, te voy a decir lo mismo. 2 horas antes de irte a dormir, tiene que ser ligerita para que no haya una sensación de pesadez en la digestión y que esto también te moleste con la respiración y aparte con el reflujo, y dormir en un ángulo de 30 o 45 grados, que es más o menos con unas almohaditas que son, digamos, las prescripciones o las recomendaciones que damos cuando una persona tiene reflujo gastroesofágico. Si hay diarrea, si hay náuseas, si hay vómitos, pues fraccionar mucho más la comida para que pueda haber una mayor tolerancia de los productos. Y respecto a los ejercicios, que era lo que también conversábamos al inicio, tanto la Asociación Americana de Pulmones como la American College, siempre lo digo en inglés, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, lo que recomienda es, bueno, aparte de la rehabilitación, que son los ejercicios de respiración, que las personas pueden hacer ejercicio como, por ejemplo, caminar en la caminadora, a estar en la bicicleta estática, ¿no es cierto? Ejercicios que les pueden ayudar muchísimo también a mantener una buena respiración, y entrenamiento con pesas, pero pesas livianitas, porque hay que mejorar también la tonicidad muscular para que no haya más grasa en el cuerpo, cuidar el peso, controlar el peso, y como tú dices, todo esto es un paquete, y esto también está resumido, como siempre, en nuestra última claqueta. Si te cansas al comer, recuerda masticar más despacio y hacer una comida fraccionadas de 5 o 6 veces al día. Recuerda comer despacio, nadie te apura, date 20, 30 minutos en la cena, en el almuerzo, en tu desayuno, mastica bien. Importantísimo, los alimentos no tienen que ser ni muy fríos ni muy calientes, a temperatura, digamos, corporal, ¿no? Incluir frutas ricas en todas las vitaminas, pero especialmente incluir vitamina C, que es una recomendación de la Sociedad Peruana de Neumología, y por supuesto vegetales de todos los colores, pero recordar siempre los verdes, para que podamos tener más salud, más calidad de vida y, por supuesto, seguir acompañándonos y escuchándonos y viéndonos aquí en Cuerpo Médico. Excelente, Muchas Milagros. gracias, Dieta Milagros. mediterránea, vitaminas, ejercicio, rehabilitación, que son tratamientos coadyuvantes al tema de fondo que estamos hoy día conversando, que es de la fibrosis pulmonar. Y es algo importante lo que ha dicho, ¿no? A veces en el trabajo no comemos durante el día y en la noche comemos y nos vamos a dormir, y ahí tenemos nuestro reflujo. Así que importante masticar despacio y la comer a nuestras hidratación, horas. Yo creo que la hidratación también es algo que, sobre todo en adultos, insistimos mucho, los adultos dejan de tener esa sensación de sed tan importante como cuando uno es joven y hay necesidad de, diría que autoexigirse la toma de agua, porque eso es el mejor fluidificante que tenemos también para las vías respiratorias. Ahora tenemos, doctor, una pregunta de redes y las vamos a leer.
De Facebook, Renato de Tal dice: tengo 45 años, tengo diabetes y leí que eso puede ser un factor para padecer fibrosis pulmonar. Yo tengo mucho temor, ya que mi papá falleció a los 90 años de fibrosis pulmonar y tenía diabetes. ¿Me tocará pasar por lo mismo? Bueno, hay factores genéticos relacionados a la fibrosis pulmonar. Si algún familiar o más de 2 hermanos o papá han tenido fibrosis, la posibilidad de que tenga un tercer hermano familiar está presente, ¿no? Pero eso no quiere decir que sí o sí le va a dar. Claro, va a depender mucho de la genética. Y lo otro que hay que aclarar, como ya lo dijo antes, es que no hay una relación entre diabetes y fibrosis pulmonar, ¿no? Porque ya nos han preguntado como un par de personas que al asocian la momento por lo diabetes. menos no. Lo que sí hay una relación entre fibrosis pulmonar y reflujo gastroesofágico. Ajá. Sí. Eso sí es más frecuente, ¿no? Es por eso que decíamos, ¿no? Así es. No, por favor, en la noche a veces llegamos y queremos devorar todo lo que encontramos porque no comemos durante el día y nos vamos a dormir. Y ahí comenzamos con el reflujo, que sí tiene relación pues, con la fibrosis. Muy bien. Tenemos muchas inquietudes pendientes, pero vamos al corte y ya venimos con la parte final de Cuerpo Médico hablando de fibrosis pulmonar. Volvemos con la parte final de Cuerpo Médico hablando de la fibrosis pulmonar y hemos aprendido realmente muchos mitos, muchas situaciones en las cuales yo la verdad que tenía la percepción que la fibrosis era una enfermedad simplemente evolutiva, terminal, pero hemos aprendido que hay muchas fibrosis y algunas pueden detenerse en el tiempo si hay un tratamiento oportuno y sobre todo un diagnóstico oportuno. Adecuado. Porque en función a eso es que vamos a poder parar este tema de fibrosis. Doctor Saga, ¿qué opciones de tratamiento tenemos en plano general? Porque ya nos quedó claro de que hay varios tipos que podemos enfocar y qué le podemos recomendar a nuestros pacientes que de pronto pueden tener sospecha de fibrosis. Cuando un paciente ya se identificó su fibrosis y quedemos en la idiopática, que es la más progresiva, ¿no? Ahí tenemos alternativas de tratamiento. Actualmente existen tratamientos antifibróticos, pero para acceder a un tratamiento antifibrótico tiene sus condiciones, tiene que estar en una etapa leve o moderada, porque ya un severo va a ser bien difícil controlar. Los medicamentos que existen actualmente en el mercado son la pirfenidona y el nintedanib. Sin embargo, se están estudiando otro tipo de moléculas como anticuerpos monoclonales y otras moléculas que están teniendo menos efectos adversos que lo que existen actualmente. Eso ya saldrá en el futuro. Hay alternativas, hay soluciones. Así es, Muy se bien. puede tener alternativa. Y esa medicación retrasa la progresión de la enfermedad un poco, mejora la calidad de vida del paciente porque se le nota que tiene más apetito, tose menos, a veces hasta puede caminar más. Es más, si ese paciente lo usa en forma prolongada y ya llegó al oxígeno, es diferente de aquel paciente que está oxígeno dependiente con medicación pirfenidona o nintedanib, de aquel que no ha usado la medicación. Doctor, y Entonces, hay tenemos mejores. ahora una llamada más de Betty de Chaclacayo. Buenos días, Betty. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Le comento, yo soy deportista y hace más de 4 años que participo en maratones. Soy muy activa. No fumo, no tomo, pero mi pareja sí fuma. Y bueno, en la última competición tuve un dolor horrible en la espalda, casi por los pulmones. Y como nunca, se me dificultó respirar. No tengo tos ni fiebre, así que no creo que sea COVID, pero ¿podría ser fibrosis? Muchas gracias, doctor. ¿Cómo la orientamos? Bueno, muy joven para fibrosis. Lo que sí podría ser a lo mejor es asma inducida por ejercicio, ¿no? Que es una forma de asma que se presenta solo cuando hacemos deporte. Se cansan más que los demás y hay opresión en el pecho. Doctor, sí, ¿qué cuidados podría tener la familia, porque estamos escuchando de varios familiares preocupados, con un paciente que tiene fibrosis en casa? El paciente que ya está con una fibrosis avanzada puede estar entrando al oxígeno. Lo principal es que tenga el oxígeno, si es posible, las 24 horas del día, ¿no? Lo segundo es que debe estar vacunado.
vacuna para la gripe, para la influenza, para la pertusis, todo lo que pueda proteger la vía respiratoria. La alimentación es fundamental porque el paciente que tiene fibrosis es como un maratonista. Está respirando rápidamente y gasta un montón de energía, entonces hay que prever un buen aporte de grasas vegetales, que son las que se van a consumir rápido y van a impedir que baje de peso la persona. Entonces hay que dar prioridad a la alimentación en grasas y proteínas. Evitar que se infecten los pacientes es muy Evitar importante. que se infecten, sí. Palabra final, porque ya se nos termina el programa. ¿El trasplante cuándo? ¿Cómo? El trasplante pulmonar se está realizando en el Hospital Almenara, ya con una continuidad frecuente. El Hospital Rebagliati está retomando su programa de trasplante. Tenemos aproximadamente 30 trasplantados ya en el Perú. Fantástico, ¿eh? El tema es la donación. Yo quiero sensibilizar un poco a la población porque el tema de trasplante de pulmón es bien complicado. De 50 donantes que han habido el año pasado, solo ha habido 3 trasplantes de pulmón. ¿Por qué? Porque esos pacientes donantes están intubados, se infectan y las condiciones para rescatar a un pulmón tienen que ser las más adecuadas, lo más limpio posible, que no esté infectado. Entonces, de ahí que las operaciones de trasplante sean pocas, ¿no? Pero hay la posibilidad de trasplante, solamente que en algunos casos seleccionados, ¿no? Porque hay hipertensión pulmonar, creo, en alguno de ellos, que vendría a ser una limitación. Sí, tenemos una lista nosotros de evaluación de este tipo de pacientes. Por lo general son menores de 60 años los que deberían entrar a la lista. No tienen que tener comorbilidades, solo tener la fibrosis pulmonar como tal y hacer un score que se llama score LAS para hacer la prioridad de quién entra primero al trasplante y quién puede esperar. Muchas gracias, doctor Saga, por sus enseñanzas. Hoy día hemos aprendido mucho acerca de la fibrosis pulmonar y bueno, no meter a todos en el mismo saco porque hay soluciones, tratamientos, un buen diagnóstico pues genera un pronóstico mejor y por supuesto hay hasta el trasplante que ustedes están llevando también desde el hospital y alentamos a que esta cultura de la donación pues sea más abierta para salvar más vidas en el Perú. Para crear conciencia, ¿no? Totalmente. No hay tiempo para más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, queridos doctor. amigos, por sus preguntas de todo el país. Y bueno, no hay tiempo para más, sino Ya nos a todos vemos. ustedes nos Gracias. despedimos. Bye bye. Cuídense.